en este tema. Electrodinámica. A ver un momentito para que comience a grabar. Ya está. Entonces, te decía, el tema que se va a ver ahora es electrodinámica y básicamente estudiamos acá el movimiento de las cargas eléctricas, ¿ya? La electricidad, básicamente. Entonces, ¿qué cosa estudiamos acá? ¿Qué cosa estudia electrodinámica? La corriente eléctrica. ¿Y qué es la corriente eléctrica? El movimiento orientado, o sea, el flujo de portadores de carga eléctrica. Miren, existen dos tipos de cargas, positivas y negativas. Las negativas más pequeñitas son los electrones. Las positivas más chiquititas son los protones, ¿no? Ahora, nosotros, en realidad lo que está moviéndose son electrones, ¿ya? Pero vamos a trabajar acá, ese sentido de la corriente en el cual se mueven los electrones se llama sentido real de la corriente. Nosotros vamos a trabajar, ¿cómo está Cristian? Buenas tardes. Vamos a trabajar en este caso vamos a considerar que las que se mueven son las cargas positivas. Y este movimiento de las cargas positivas se llama sentido convencional. Con eso vamos a trabajar, con el sentido convencional, suponiendo que las cargas positivas son las que se están moviendo. Ahora, en el interior de un alambre conductor están los electrones girando alrededor de sus núcleos atómicos, ¿verdad? Y lo que están en las últimas capas se llaman electrones libres. Esos electrones libres pueden ser arrancados de su núcleo atómico, de su átomo, y pueden movilizarse a través del alambre conductor, del material conductor. Acá también las cargas eléctricas vienen por aquí, y en este líquido conductor, en este caso donde hay cargas eléctricas ahí en este líquido, entonces por ahí pueden pasar esta carga y pueden formarse un circuito, y el foquito se prendería. Mira, la corriente eléctrica en los conductores está relacionado con el movimiento de los electrones libres. En los líquidos está relacionado con ¿quién? Con el movimiento de los iones, ¿ya? De los iones. Partículas positivas y negativas, ¿no? Eso. Ahora, ya tenemos algo de la carga eléctrica, ya está. Lo primerito, la intensidad de corriente eléctrica. I, intensidad de corriente eléctrica. Es una cantidad escalar que me va a indicar la cantidad de carga que circula por la sección transversal de un conductor por cada unidad de tiempo. A ver, una cosita. Acá están, en este caso están, vamos a suponer que acá están las cargas eléctricas. Y en una sección transversal quiere decir que le hacemos un corte imaginario perpendicular al alambre y por ese corte están pasando una cantidad de carga, ya una cierta cantidad de carga en un cierto tiempo, una cierta carga eléctrica en un cierto tiempo. Entonces por ahí circula una, ¿qué cosa? Una intensidad de corriente eléctrica. ¿Cómo calcula la intensidad de corriente eléctrica? La carga eléctrica entre el tiempo, donde la intensidad de corriente eléctrica se mide en ampere, la carga eléctrica se mide en coulomb y el tiempo se mide en segundos. Si este tiempo pasa a multiplicar, me quedaría la ecuación que está acá, kit. Carga en coulomb es igual a la intensidad de corriente eléctrica en ampere por el tiempo que se mide en segundos. ¿Ya? Vamos a trabajar con corrientes eléctricas constantes. Entonces, la corriente es constante, entonces la carga es constante. En este caso, mira, cuando tienes un determinado tiempo, ya me da si tiene la intensidad de corriente, me da cuánta carga está circulando por el conductor. No te olvides que la carga se mide en coulomb, pero por ahí pueden darte en milicoulomb, microcoulomb, hay que convertir. El tiempo puede estar en minutos, en segundos, también hay que convertir, ¿no? A segundos. Y la intensidad de corriente se mide en ampere. A ver, vamos a recordar una cosa, chicos. A ver, vamos a recordar. Sabemos que la carga eléctrica
que circula por una sección está relacionado con la intensidad de corriente y el tiempo. En un tema anterior, hemos visto otra forma de calcular la carga. A ver, ¿cómo también se calcula la carga eléctrica, chicos? ¿Se acuerdan? No. Claro, tiene razón, ¿no? Claro, tiene razón. ¿El Ken? Claro, también, ¿no? Muy bien, Cristian. Claro, Junior, Ken. Entonces, la carga eléctrica se calcula como kit, pero a la vez la carga eléctrica se calcula como Ken, que significa la carga del electrón en valor absoluto por n, que es el número de electrones que está circulando. No te olvides que cuando trabajas con Ken, n siempre es un número entero. Ya, n siempre es un número entero. Y la carga del electrón en valor absoluto, ¿cuánto es? A ver si te acuerdas cuánto es la carga del electrón. Claro, ¿no? En valor absoluto está muy bien, ¿no? Sí, claro. 1,6 por 10 a la menos 19. Claro, ajá, muy bien. Cristian también. Claro, ¿no? Si le sacamos valor absoluto se vuelve positivo, ¿verdad? Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, en algunos problemas cuando me hablan intensidad de corriente eléctrica, tiempo, número de electrones, vas a hacer esto. Igualar kit con el Ken. Kit con el Ken. Incluso el examen de admisión por ahí ha venido, ¿ah? Te hablan de número de electrones, tiempo, por ejemplo, te piden y hablan de intensidad de corriente, igualas. Kit con el Ken. ¿Ya? Kit con el Ken. No te olvides los valores de la carga de electrón y todo eso, ¿ya? Ajá. Muy bien. Ahora, otra cosa, la resistencia eléctrica. George Simon Ohm. Gracias debido a él, bueno, en este caso, Ohm, George Simon Ohm, estudió también sobre esto, por eso la resistencia se mide en ohm. Ahora, otro personaje llamado Pouliot, él determinó la resistencia de un material determinado. Ahora, una cosa, cuando hablamos de resistencia eléctrica está relacionado con la oposición al paso de las cargas. Ya, entonces, cuando hablamos de resistencia eléctrica, está relacionado con qué? Con el paso de las cargas. El paso en este caso está relacionado con la posición que tiene eso. Ahora, otra cosa, eh, por ejemplo, cuando tú tocas un artefacto eléctrico y te pasa corriente, es cierto, pasó corriente eléctrica por tu cuerpo, pero no toda, porque tu cuerpo se resistió, hubo una resistencia eléctrica que hizo que no pase toda la corriente, sino una pequeña parte. ¿Ya? Ahora, cuando uno de ustedes de repente ha tocado algo con la mano mojada, por ejemplo, es más peligroso porque la resistencia del cuerpo disminuye considerablemente. Entonces la corriente eléctrica llega con mayor intensidad y eso es peligroso. Eso es peligroso. Entonces, cuando tenemos un cable conductor, por ejemplo, este es un cable conductor, por acá circula corriente eléctrica, entonces vamos a calcular la resistencia eléctrica que tiene, se debe a qué? Primero, a la longitud, el área de la sección transversal. El área de la sección transversal es el área que está acá. El área es perpendicular al paso de la corriente. Y algo que se llama resistividad. La resistividad, básicamente, chicos, la resistividad está relacionado con el material, ¿ya? Con el material. Si hablamos del cobre, ya tiene una resistividad determinada, ¿ya? Lo que cambia es la longitud y el área. Resistencia eléctrica es, yo me acuerdo así, repela, ya, repela. Resistencia eléctrica que se mide en ohm es igual a resistividad por la longitud entre el área de la sección transversal. Ajá, no te olvides que la resistencia eléctrica se mide la resistencia eléctrica se mide en ohm. La resistividad no cambia,
la resistividad solamente depende del material con el cual estamos trabajando. ¿Ya? Si es el aluminio, por ejemplo, ya tiene un valor de resistividad. Ya tiene un valor determinado. Eso, como te dije, se llama ley de Pouliot. ¿Ya? Ley de Pouliot. Entonces, si la longitud del alambre aumenta, la resistividad aumenta. No, la resistencia aumenta. Si el área aumenta, la resistencia eléctrica disminuye. Ya, acá se cumple esto. Ahora, ¿qué pasaría si tienes ese material? ¿Ya? Dice, se estira manteniendo su densidad. A eso se le llama, se estira mecánicamente. Se estira manteniendo su densidad. O sea, no cambia la densidad, por lo tanto, la masa no cambia y el volumen tampoco cambia. Cuando tenemos, en este caso, el material de una cierta longitud y una cierta área, la resistencia se calcula como repela. Ahora, ¿qué pasaría si es que de repente ese alambre lo estiramos en un factor n? Si era L, acá sería n por L. El área sería A sobre n. Entonces, mira, se estira n por L y el área sería A sobre n. Ya, se estiró n por L y el área es A sobre n. Entonces, de acá se cumple ¿qué? Cuando cumple eso, chicos, cuando se estira mecánicamente, entonces la resistencia eléctrica final sería ese factor n al cuadrado por la resistencia inicial. ¿Cómo así? Por ejemplo, si se duplica la longitud, el área se reduce a la mitad y la resistencia sería ese factor que es 2 al cuadrado por la resistencia inicial. Si de igual forma se triplica la longitud, el área queda reducido a la tercera parte y la resistencia sería 3, ese factor 3 al cuadrado por la resistencia inicial. Esto se da cuando se estira mecánicamente, o sea, cuando la densidad no cambia. Si no cambia la densidad, no cambia ni la masa ni el volumen. Muy bien. Ya está, entonces seguimos, ¿ya? Ahora, la ley de Ohm. Mira, ¿qué dice este personaje? Charles Agustín. Ohm, ¿qué cosa dice? Mira, cuando tenía un alambre conductor, ¿ya? Por ese alambre le colocaba una diferencia potencial y aparecía una corriente eléctrica. Otra diferencia potencial y aparecía otra corriente eléctrica. Hizo para ese alambre conductor diferentes potenciales acá y las corrientes cambiaban. Pero cuando hice la gráfica se dieron cuenta que acá me salió una recta. Quiere decir que voltaje por corriente y corriente son inversamente proporcionales. O mejor dicho, directamente proporcionales. Directamente proporcionales, porque si uno aumenta, el otro también aumenta. Son directamente proporcionales. A ver, cuando dos cantidades son directamente proporcionales, ¿cómo se relaciona? ¿Con una multiplicación o con una división? A ver, ¿cómo era? Si son directamente proporcionales. dp. Una división tiene razón, ¿no? Claro, Cristian, claro, Junior. Es una división. Entonces, acá, mira, esta diferencia potencial sobre la corriente me da una constante. Esta constante sería la resistencia eléctrica. Si este I pasa a multiplicar, me daría la ecuación BIR. BIR. Voltaje es igual a voltaje es la diferencia potencial. Es igual a intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. La resistencia se mide en ohm, la intensidad de corriente en amper y la diferencia potencial en volt. Voltio también le dice, o volt. Ahora, no te olvides que la corriente eléctrica que estudiamos es la convencional y esa convencional va de mayor potencial a menor potencial, ¿ya? De mayor potencial a menor potencial. Ya no te olvides, la corriente va de mayor potencial a menor potencial. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. La corriente va de mayor a menor potencial. Ahora, si es que y por ejemplo, si acá es 80 volt, acá es 20 volt, la diferencia potencial V sería 80 menos 20, 60 volt. Este V es la diferencia potencial. Y la corriente siempre va de mayor a menor potencial.
¿Ya? Si los potenciales son iguales, no hay corriente eléctrica por ahí. Eso se llama cortocircuito. BIR. Ujú. Otra cosita, la potencia eléctrica. A ver, dice, todo aparato eléctrico como una lámpara, un motor, están diseñados para consumir y entregar una cierta cantidad de energía por unidad de tiempo. Esa rapidez con la que la energía se va transformando se denomina potencia eléctrica. La potencia eléctrica. Entonces, la potencia eléctrica está relacionada ¿con quién? Con la rapidez con la cual se entrega energía, ¿no? Eso se llama potencia eléctrica. A ver, acá tenemos, por ejemplo, esta resistencia. Esta es la resistencia. Pasó una corriente, una diferencia potencial. Y acá disipa una potencia. Por ejemplo, si tienes un foco ahorrador puede ser, un bombillo, ahí tienes la potencia eléctrica, ¿no? La potencia eléctrica. Tienes un foco de 20 watts, por ejemplo, esa es la potencia, que es la energía por unidad de tiempo. Entonces, la potencia eléctrica sería esto de ahí. ¿En qué se mide la potencia eléctrica? En watts. La potencia eléctrica entonces se mide en watts. Ahora, ¿cómo calcular la potencia? Los artefactos eléctricos, te compras, por ejemplo, un artefacto eléctrico, también te dan la potencia. ¿Cómo se calculaba la potencia? Energía por unidad de tiempo. La energía en joule, el tiempo en segundos y la potencia en watts. Entonces, la potencia se calcula como la potencia es diferencia potencial o voltaje por la corriente, o si no, intensidad de corriente eléctrica al cuadrado por resistencia, o si no, diferencia potencial o voltaje al cuadrado sobre la resistencia. La potencia se mide en watts. La potencia se mide en watts. Entonces la potencia es V por I, o si no, I al cuadrado por R, o si no, V al cuadrado sobre R. Ahora, una cosita, chicos. Vamos a suponer que, bueno, la potencia, mira, si tenemos, por ejemplo, este artefacto puede ser un motor, vamos a suponer un motor o un foco. Si te da una cierta potencia con una diferencia potencial, si la diferencia potencial cambia, la potencia cambia, pero la resistencia permanece constante porque es el mismo foco. Entonces, si cambia la diferencia potencial, cambia la potencia, pero la resistencia sigue siendo la misma. La resistencia no cambia. Igual, cuando usas el BIR, también cambia la diferencia potencial, cambia la corriente, pero la resistencia permanece constante. La resistencia permanece constante. Entonces, cuando trabajamos con un artefacto eléctrico en el cual circula una corriente eléctrica, por esa resistencia circula la misma, bueno, la resistencia, en este caso, este artefacto tiene la misma resistencia eléctrica. Si cambia la potencia, cambia el voltaje, por ejemplo, la resistencia permanece invariable. En algunos problemas esto te va a servir, bastante te va a servir. Y vámonos al efecto Joule. ¿Qué cosa dice el efecto Joule? Consiste en la transformación de la energía eléctrica en energía térmica, calor, en una resistencia recorrida por una corriente eléctrica. Acá tenemos un circuito, por acá pasa una corriente eléctrica. Debido a que por acá circula una corriente eléctrica, entonces lo que va a ocurrir es que va liberando, va desprendiendo energía en forma de calor. Eso se llama el efecto Joule. Por ejemplo, si te pasa corriente eléctrica, lo peligroso justamente es eso, el efecto Joule. Porque incluso lo que puede pasar es, te pasa corriente eléctrica, estás expuesto a la corriente eléctrica por un tiempo muy prolongado, entonces circula una corriente eléctrica en el interior de tu cuerpo que va quemando internamente por ejemplo, tu corazón, tus pulmones, entonces es muy triste eso de ahí, pero eso es lo que ocurre. Internamente va desprendiendo energía, entonces la parte de adentro, ¿has escuchado de repente sufren quemaduras también cuando le pasa corriente eléctrica? Justamente porque cuando libera energía, tu cuerpo se comporta como un material conductor, por ahí circula la corriente, entonces libera energía en forma de calor. Eso se llama el efecto Joule. Ahora, pero no es todo malo porque eso lo utiliza.
Por ejemplo, los focos, como te decía, utilizan eso para que desprenda la energía, puedes ver, incluso también el calor. Las estufas liberan energía. Las cocinas eléctricas, de repente alguno de ustedes tiene una cocina eléctrica, libera energía en forma de calor, también es el efecto Joule. Ahora, ¿cómo calcular esto? El efecto Joule se calcula, energía es igual a potencia por el tiempo. La energía es potencia por el tiempo. Donde la energía es potencia, que se calcula V por I, y todo esto por el tiempo, o si no, I al cuadrado por R, todo por el tiempo, o si no, V al cuadrado por R, sobre R, todo por el tiempo. Si estás dando cuenta, esto lo que está en paréntesis es la potencia, pero todo eso lo multiplicamos por el tiempo. ¿Y la energía en qué se mide? La energía se mide en Joule. Pero si yo quiero calcular esa energía en calorías, entonces este calor se calcula Q como 0,24 potencia por el tiempo. Entonces la energía sería 0,24 potencia por el tiempo. Y de esa manera ya tengo la energía en forma de calor, pero en calorías. Muy bien. Otra unidad es el kilowatt hora. El kilowatt hora, ¿sabes que eso, por ejemplo, cuando viene tu recibo de luz, está en kilowatts hora? Se calcula así, energía es potencia por el tiempo. Pero cuando haces esto, la potencia tiene que estar en kilowatts y el tiempo en horas. El tiempo tiene que estar en horas. Y esta es la potencia. Por ejemplo, si la potencia te dan 400 watts o tú calculas 400 watts, hay que pasar a kilowatts. ¿Cómo? Esa potencia que es 400 para este ejemplo sobre 1000 y me sale 0,4 kilowatts. Energía en kilowatts hora es potencia en kilowatts por el tiempo en horas. Entonces, bueno, entonces multiplicamos esto con el tiempo en horas y me da la energía en kilowatts hora. Ahora, las resistencias se pueden conectar de varias formas. Vamos a ver primero en serie. Cuando están en serie están una a continuación de otra, ¿no? Estas son las resistencias, una a continuación de otras. Se llama conexión en serie, una a continuación de otra. Ahora, por todas ellas pasa la misma intensidad de corriente eléctrica. Si queremos calcular una resistencia que reemplaza a todas ellas, se llama resistencia equivalente. Se calcula sumando los valores. R1 más R2 más R3, así sumas todos. A eso se llama resistencia equivalente. Sumas R1 más R2 más R3 y así. Y esto de acá, la suma me da la resistencia equivalente. Ya, eso son conexión en serie, cuando hablamos de uno a continuación de otro. Ahora, otra cosa. Ya está, ¿no? En serie, por toda pasa la misma corriente eléctrica. Cuando hablamos de paralelo, uy, un momentito. Cuando hablamos de paralelos, lo que cumple es esto. Todas ellas que están en paralelo parten de un punto en común y acaban en un punto en común. Ya si acá le colocamos A, letra A, todas ellas parten de un punto en común inicial y acaban en un punto final en común. Muy bien, entonces este está entre AB, esto entre AB, esto entre AB. Por lo tanto, están en paralelo. Todas ellas se reemplazan por una sola resistencia que se llama resistencia equivalente. ¿Y cómo calculas? 1 sobre resistencia equivalente es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y así. Suma las inversas. Y me da 1 sobre resistencia equivalente. Por todas ellas, ¿qué cosa pasa? Todas ellas están a la misma diferencia potencial. Las corrientes son diferentes. Pueden ser iguales, pero en general son diferentes. Pero están todas ellas a la misma diferencia potencial. Una cosita más. Cuando tenemos dos resistencias que están en paralelo, mira, dos resistencias que están en paralelo, entonces lo que vamos a hacer es esto, calcular una resistencia que equivalga a trabajar con todas ellas. Se llama resistencia equivalente. Para dos resistencias en paralelo, la equivalente se calcula como la multiplicación sobre la suma. Multiplicación sobre la suma. R1 por R2 sobre R1 más R2. Esto solamente se da cuando están en paralelo. Y son dos. Si son 3, 4, ya no se cumple lo de abajo. Vas a usar lo de arriba.
En realidad lo de arriba cumple para todos, solo que cuando son dos es más fácil hacerlo con lo que está abajo. Ya está, ¿no? Ya estamos. Muy bien. Uy, ahora sí. ¿Qué cosa llegó? El momento de tu felicidad. Entra a tu examen. Estamos listos. Muy bien, Cristian. Muy bien, entren en su examen y que la fuerza los acompañe, chicos. Entren a su examen. 4:45 se cierra. Ya, chicos, entren. Ustedes mismos son. Muy bien, entren a su examen. Gracias a Dios.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo vamos, Cristian? Las buenas nuevas, ¿cuáles son? Eso. Muy bien, Cristian, excelente. Pero le quedan unos 5 minutos para el resto, chicos, ¿todavía? Muy bien, Cristian, a ver, a ver. Muy bien. Junior también para dos, ahí está. Chóquela, chicos, muy bien. Muy bien, chicos. Ah, bien, chicos, bien, bien. Quedan unos 4 minutos y medio queda, chicos. Muy bien, chicos, muy bien. Muy bien, Cristiancito. Muy bien, chicos. Ya lo que faltan, chicos, falta un minutito así, así que vayan entregando. Sí, lo que falta, vayan acabando, entregando para que no te quedes sin, en el aire, ¿ya? Lo que falta entregar, vayan entregando, vayan acabando, hasta que se cierre, muchachos.
Listo, chicos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo vamos. Dificultades en la primera, ¿no? La teoría. A ver, la primera, la intensidad de corriente eléctrica se mide en coulomb. Eso es falso. Se mide en ampere. La primera es falsa. La segunda, un cuerpo puede ganar o perder protones, también es falso. No solamente los electrones. Protones no, electrones. Un cuerpo eléctricamente neutro no posee cargas eléctricas. Eso es lo que hemos visto ya, ¿no? Un cuerpo eléctricamente neutro posee cargas positivas y negativas, posee ambas cargas, positivas y negativas, solo que en iguales cantidades, ¿no? ¿Ya? Entonces acá sería, dice, no posee carga, sí posee. Acá sería todo falso. La primera, casita, todo falso. La segunda, usamos kit porque te dan carga y tiempo. Carga que vale 10 es igual a intensidad de corriente eléctrica I por el tiempo 20. Pasa a dividir. La intensidad de corriente eléctrica es 20 sobre 10, es un medio, 0,5 amperes. La 2, 0,5 amperes, avioncito, dos avioncitos. La tercera, te habla de intensidad de corriente eléctrica, te hablan de resistencia. Entonces, voy a utilizar esta ecuación de la potencia. Potencia es igual a intensidad de corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia. Eso es lo que he calculado. Potencia es intensidad de corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia. La potencia es la intensidad de corriente eléctrica, que es 5 al cuadrado por la resistencia, que vale 8. 5 al cuadrado, 25 por 8 sería 200 watts. La 3, 200 watts, dinosaurio. Eso es con respecto a tu examen. Eso con respecto a tu examen, chicos. Ajá, muy bien, era aplicativo simplemente, era, ¿no, chicos? Aplicativo. Muy bien, espero que te haya ido muy bien en tu examen, chicos y chicas. Espero que sí, con fe, con fe. La misma fe de mi selección te tengo. Listo. Seguimos, ¿ya? Vamos a continuar. Listo, ya está listo para los problemas, ¿no? Vamos a comenzar con los problemitas. Listo, ya. Comenzamos. Número 1, me dice la respuesta. Ya. Ya. A ver. Sale C de Cristian. Ya, vamos a ver. Mira, dice, por uno de los cables colocados en la cabeza del paciente, cruzan 5 por 10 a la 16 electrones en 20 segundos. Calcule la intensidad de corriente eléctrica que circula por este conductor. Mira, hablan de número de electrones, tiempo, intensidad de corriente. Había una ecuación, ¿tú te acuerdas, no? ¿Cuál era la ecuación? Porque te dije, cuando habla en este caso, intensidad de corriente eléctrica, tiempo, número de electrones, igualamos el kit con el ken. Kit con el ken. Sería la intensidad de corriente eléctrica I por el tiempo, que vale 20, es igual a el número de electrones, bueno, la carga electrónica en valor absoluto, que es 1,6 por 10 a la menor 19, por el número de electrones que está circulando, que vale 5 por 10 a la 16. Y esta multiplicación sería 8 por 10 al menos 3. Entonces, I por 20 es igual a 8 por 10 a la menos 3.
Este 20 pasa a dividir y la intensidad de corriente eléctrica sería 0,4 por 10 a la menos 3 amperes. Pero 10 a la menos 3, ¿qué se hace? Mili. Entonces la intensidad de corriente eléctrica es 0,4 miliamperes. En esta preguntita sería casita. Ahí saldría casita, chicos. Muy bien con todo, chicos. La 2. Ya. Ya. Vamos a ver. Acá está la resistencia eléctrica, ¿ya? Dice, la resistencia eléctrica de 6 ohm. Ya, en este caso, acá la resistencia eléctrica sería 6 ohm, resistividad, longitud entre el área. Ahora dice, otro, a ver, en este caso, otro alambre conductor del mismo material. ¿Qué significa que el material es el mismo? Ah, eso significa que la resistividad permanece constante, ¿ya? La resistividad no cambia. Ahora, la resistividad no cambia. Si no cambia la resistividad, ¿qué cosa cambia? La longitud, que acá era inicialmente L, ahora se duplica, le coloca 2L, y el área de sección transversal se reduce a la tercera parte. Si inicialmente era A, ahora es A tercios. Voy a calcular la nueva resistencia eléctrica. Otra vez utiliza repela. Es resistividad por la nueva longitud, que es 2L, entre el área de sección transversal, que es A tercios. Este 3 pasa arriba, 3 por 2, 6, sería resistividad por 6L entre el área. El C lo sacamos, sería 6 veces resistividad, longitud entre el área. Pero lo que está en paréntesis, que es resistividad, longitud entre el área, esto que está en paréntesis está aquí. ¿Y es igual a cuánto? 6. Entonces lo que está en paréntesis se reemplaza por 6. 6 por 6, esta resistencia eléctrica final sería 36 ohm. Este simbolito de acá es ohm, es de resistencia, ¿ya? Este simbolito es de resistencia, ohm. Ahí la clave sería, muy bien chicos, muy bien, avioncito, ¿no? Muy bien. Claro, Joel, Cristian, muy bien. Brian, muy bien. Jonathan, muy bien. Muy bien. La número 3.
Entonces te decía, este de acá, si la longitud es L, el área es A del material, gracias, y la resistencia es el 100%, sería repela, resistividad, longitud entre el área. En el segundo caso dice, la longitud aumenta en un 50%, o sea, al final es 150%, o sea, 1,5 L. ¿Y qué pasa con el área? A ver, incrementar la longitud de un alambre conductor. En cuanto de porcentaje, ya. Mire, lo que va a pasar es esto, a ver. Logramos incrementar la longitud del alambre en un 50%. En este caso, determine en cuánto incrementa su resistencia eléctrica. A ver, acá lo que vamos a considerar es esto, que se estiró mecánicamente, ¿ya? Que logramos incrementar su longitud. Entonces, estiramos esto, de tal manera que el área se reduce ¿a cuánto? Si se estiró en 1,5 L, el área en cuánto se reduce, bueno, cuánto se divide, A sobre 1,5, ya que se estiró mecánicamente. Recuerda que la resistividad va a ser la misma en ambos casos. La resistividad va a ser la misma. Entonces, cuando se estira mecánicamente, la resistencia se calcula este factor de acá, que es n al cuadrado por la resistencia inicial, es igual a este n, que vale ¿cuánto? 1,5 al cuadrado por la resistencia inicial, que es el 100%. Y esto sería 225, en este caso 225%. Eso es la resistencia final. Si inicialmente era un 100% y al final es 225%, ¿en cuánto está variando? 225 menos 100 es igual a 125%. Ahí la clave sería el A3 dinosaurio. Ajá. Muy bien, Faricio. Bien, seguimos. La número 4. Vamos a ver, chicos, a ver, una cosita, ¿ya? La resistencia eléctrica, vamos a ver, vamos a ir, si nos vamos de A hacia B, ¿ya? De A hacia B, esta recta que es paralela a AB sería la longitud, y esto de acá sería el área de su sección transversal. Si nos vamos de M a N,
esta recta que es paralela a MN sería la longitud y esto sería el área de la sección transversal. Usamos repela. A ver, repela, resistencia entre AB sería resistividad por la longitud entre AB, que sería este pedazo, sería 3A, entre el área es esto, que sería este pedacito que vale 2A, por este pedacito que vale A, ¿no? Sería 2A al cuadrado. Y sería resistividad por 3 entre 2A. La resistencia eléctrica entre MN, entre MN, sería resistividad por la longitud. Si vamos de MN, esto sería la longitud, que sería A, entre el área, que sería esto. Sería 2A por 3A, sería 6A al cuadrado. Y esto sería resistividad 1 sobre 6A. Ya tengo la resistencia entre AB y la resistencia entre MN. Me piden la división de la resistencia entre AB entre MN. Sería 3 medios sobre 1 sexto, porque se va a resistividad y me queda 18 sobre 9. No, 18 sobre 2 y esto me queda 9. En la número 4 la clave es avioncito. Nada más. Entonces la 4, avioncito. Repela, repela. Resistividad, pero es la misma resistividad en ambos casos. Por la longitud, si vamos de M a N, la longitud sería esto, porque el paralelo es A. Entre el área es el que atraviesa el área perpendicular. Este es el área perpendicular a MN. Y el área de esto es de este rectángulo, que sería 2A por esta alturita que vale 3A. Por eso me sale 6A al cuadrado. ¿Está bien, Cristiancito? No te olvides que como si lo agarro de AB o MN, la resistividad va a ser la misma. Muy bien, gracias por la preguntita. Muy bien, la número 5. Vamos a ver. Miren, la resistencia final es 140% de la resistencia inicial que le colocas R, o sea, 1,4 R. El voltaje final es 40%, dice, y el voltaje disminuye en 60%. O sea, si era 100%, al final me queda 40%, ¿no? El voltaje final. Y este es 0,4 V. Ahora, vamos a usar VIR, ¿ya? VIR. Entonces, la intensidad de corriente es V sobre R. Mira. Bueno, ¿qué más? A ver. Pero de acá, chicos, a ver, si usamos VIR de frente, a ver, acá me están preguntando qué corriente circula. Ya, vamos a ver la corriente que circula. En el primer caso, cuando el voltaje sube, la resistencia es R, la corriente que circula es I, ¿verdad? Es I. En el segundo caso, cuando el voltaje es 0, el voltaje, ¿cuánto sería? Acá 0,4 V es igual la corriente final y X por la resistencia final, que es 1,4 R. Divide, la corriente final sería 0,4 V sobre 1,4 R, sería 0,4 sobre 1, sobre 0,4. 0,4 sobre 1,4. Pero V sobre R, ¿qué cosa representa? V sobre R está aquí, representa I.
esta corriente final es 0,4 sobre 1,4 I. Y esta división se hace ¿cuánto? 0,28 I. Ahí la clave sería dinosaurio. Ajá, ahí la clave en esta preguntita sería la 5, dinosaurio. Simplemente usamos vir en el primer caso y ya tengo la corriente. En el segundo caso, con los datos que me están dando, usas vir y calcula la nueva corriente que lo vas a asociar a la corriente inicial. Muy bien, muy bien. Entonces seguimos. Ya está. La número 6. Ujú. Ya. A ver, en este caso, ujú, tenemos acá este motor, ¿ya? Cuando cambia en este caso el voltaje, cambia el voltaje, ¿qué pasa con la potencia? Ahora, acuérdate, cuando hablamos de un motorcito que le puedes dar un cierto voltaje, una potencia, le das otro voltaje, me da otra potencia, lo que ocurre, ¿qué cosa es, chicos? Que la resistencia no cambia. Acuérdate lo que te dije, la resistencia permanece constante. ¿Qué ecuación tiene? Potencia, voltaje y resistencia. Esta ecuación. Potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre la resistencia. ¿Qué cosa no cambia? La resistencia. Despejamos la resistencia, sería voltaje al cuadrado sobre la potencia. Pero chicos y chicas, en la resistencia es constante. Por lo tanto, voltaje al cuadrado sobre la potencia, esta división, ¿cómo va a ser? Una constante. Esto va a ser una constante. Entonces no cambia R, por lo tanto, V al cuadrado sobre la potencia no cambia. En el primer caso, el voltaje sería 110 al cuadrado sobre la potencia que es 500. Es igual. En el otro caso, el voltaje que sería 220 al cuadrado sobre la potencia final. Despejando la potencia final sería 2000 watts y esto es 2 kilowatts. Ahí la clave sería besito. Ten cuidado, ¿ah? No porque uno se duplica, el otro también se duplica. No, no, no. Hay que ver de qué ecuación viene. Y esto de acá viene de una ecuación cuadrática. ¿Está bien? Ve de Barney, ve de Barney. Muy bien, ve de Barney sale. Muy bien, chicos. Seguimos, seguimos, ¿ya? A ver, tómale tu captura. Ya está. En la número 7, considera que estamos trabajando, como dice 30 céntimos y la respuesta está en soles, estamos trabajando en Perú. Está trabajando con 220 volt. Considera eso, ¿ya? Que está trabajando con 220 volt.
Un kilowatt hora, ¿cuánto vale? 3,6 por 10 a la 6 joule. ¿Y esto cuánto vale? 40 céntimos. Si el artefacto está por 30 minutos, ya la terma, y tiene una resistencia interna de 22 ohm, ¿cuánto sería lo que hay que pagar? Entonces, comparando con esto, calculamos la energía que consume y luego con regla de 3 simple lo calculas. Recuerda, como te dije, la diferencia potencial o voltaje es 220 volts. Acá está la terma. La energía se calcula potencia por el tiempo, pero te dije, te dan el voltaje y resistencia, sería voltaje al cuadrado sobre resistencia, esa es la potencia, por el tiempo. Es igual el voltaje, 220 al cuadrado sobre la resistencia, que es 22, por el tiempo, que es 30 minutos. Media hora son 1800 segundos. Y esto sería 396 por 10 a la 4 joule. Y acomodando esto bonito sería 3,96 por 10 a la 6 joule. Ya tengo la energía en joule. Y ya puedo saber cuánto voy a gastar. Claro. 3,6 por 10 a la 6 joule por dato cuesta 40 céntimos. Y 3,96 por 10 a la 6 joule, ¿cuánto cuesta? X. Regla 3 simple de acá. Entonces, ¿cuánto hay que pagar? 44 céntimos. En la 7 sería la clave avioncito. En la 7 es avioncito. No, no, no. Yo les había indicado que como estamos trabajando acá, mira, me hablan de 40 céntimos y la clave están en soles. Estamos trabajando en Lima. Y en Lima, ¿con cuánto trabajamos? Con 220 volt. Eso es como un dato. Ya les había indicado, a ver, no sé si de repente no lo llegaste a escuchar, pero les había indicado que como estamos trabajando en Lima, ¿sí? Por los datos que me están dando, entonces el voltaje es 220 volt. Ujú. Sí, gracias a ti también, Fabricito. Muy bien. La 8. Vamos a ver. Tenemos tres resistencias que están en serie y consumen entre las tres 18 watts. La potencia se calcula como voltaje al cuadrado sobre resistencia. La potencia que consumen entre las tres sería 18. Es voltaje al cuadrado sobre la resistencia equivalente. Como están en serie, se suma R más R más R, 3R. Multiplica el 3 y de acá sale que voltaje al cuadrado sobre resistencia, esta operación sería 54. Voltaje al cuadrado sobre resistencia sería 54. Ahora, otra cosa. Si las resistencias están, en este caso, en paralelo, ¿ya? Calcula la potencia, pero están a la misma diferencia potencial. La diferencia potencial inicial y final van a ser iguales. Quiero calcular cuánto sería para este caso la potencia que disipa. Sabemos que la resistencia equivalente cuando están en paralelos, mira, cuando están en paralelo son resistencias iguales en valor, la equivalente más fácil sería, le colocas ese valor sobre cuántas están en paralelo, 1, 2, 3, R tercios. Esto se da exclusivamente cuando todos son iguales en valor. Entonces la potencia sería, como están a la misma diferencia potencial, voltaje al cuadrado sobre la resistencia, equivalente, que sería R tercios. El 3 pasa arriba y me quedaría 3 veces voltaje al cuadrado sobre resistencia.
La potencia es 3 veces. A ver, voltaje al cuadrado sobre resistencia, esto está por acá. ¿Dónde está esto de acá? Está aquí. Es esto. Voltaje al cuadrado sobre resistencia. ¿Cuánto vale esto? 54. Por lo tanto, la potencia es 3 por 54. 3 por 54 sería 162 watts. En esa pregunta 8, la clave es casita, chicos. Casita, casita, casita. Ajá. Muy bien. Mm, La 9. La resistencia interna, entonces esa resistencia de 10 ohm, está en una diferencia potencial de 10 volt. En un tiempo de 418 segundos se desconecta la batería y se observa que la temperatura del agua se ha elevado en 10 grados Celsius. Te da la variación de la temperatura. Te piden la cantidad de calor o la cantidad de agua en gramos que hay en el recipiente. Despreciar la capacidad térmica del recipiente, dice. A ver. A ver, una cosita, ya. Chicos, en este problemita, ¿quién es el que, a ver, dice que el agua se calienta, todo chévere, todo muy bien, ¿ya? Pero ¿de dónde recibe agua? Para que la temperatura cambie en 10 grados Celsius, debe recibir de alguna forma, recibe calor. ¿Quién le da calor? La resistencia. Por el efecto Joule, como por acá circula una corriente, libera energía en forma de calor. Y ese calor lo absorbe el agua y con eso la temperatura empieza a aumentar. Por el efecto Joule. Entonces, a ver, una cosa más. El calor, en este caso de el calor que necesita el agua para que la temperatura aumente, se calcula cómo se mata, ¿no? Se calcula cómo se mata. Pero el calor tiene que estar en calorías si usa se mata. Pero en cambio, entonces, para calcular la energía que disipa la resistencia, tiene que calcularlo en calorías. Ahora, no te olvides eso, ¿ah? Necesariamente el calor que disipa la resistencia hay que calcularlo en calorías. Ahora, mira, te da la diferencia de potencial o voltaje, te da la resistencia. Entonces, vamos a usar la ecuación. El calor que disipa, en este caso, el calor bueno, que absorbe el agua es igual a la energía que disipa la resistencia. Pero como hay que estar trabajando en calorías, sería 0,24 potencia por el tiempo. Calor es el que absorbe el agua y 0,24 potencia por el tiempo es el calor que libera la resistencia en calorías. El calor se calcula como se mata. Acá, se mata. Es igual a 0,24. Potencia es voltaje al cuadrado sobre resistencia, todo por el tiempo. Cuando se mata y es agua, calor específico del agua 1, la masa del agua m, por el cambio de temperatura 10, es igual a 0,24 por voltaje que es 10 al cuadrado sobre resistencia que vale 10, por el tiempo que es 418 segundos. Y de ahí operando, la masa sería ¿cuánto? 100 gramitos. 100 gramitos ahí. En la 9 sería avioncito. En la 9 es avioncito. Utilizando el efecto Joule con calorimetría. Ujú. Claro, Danisita. Ajá.
Muy bien. Ja. A ver, examen de admisión San Marcos 2017-1, chicos y chicas. A ver, ya está. Nada, nada. Vamos a ver, ¿ya? Un segundo más. 30 días al mes. Ajá. Está conectado. 30 céntimos está cada kilowatt hora. 220 volt. 100 miliamperes la resistencia la corriente que circula. A ver, ¿cuánto sería, chicos? A ver, vamos a ver. En este caso, chicos, la potencia sabe que se calcula V por I, ¿no? La potencia es el voltaje, me llama el voltaje, 220 volt, por la corriente que es 100 miliamperes, o sea, 100 por 10 a la menos 3. Y esto me quedaría 22 watts. 22 watts podemos trabajarlo como 22 por 10 a la menos 3 kilowatts. Ya tengo la potencia que, en este caso, que consume este artefacto, ¿ya? La potencia que consume sería 22 por 10 a la menos 3 kilowatts. ¿Por qué así lo trabajé? Porque tiene que colocarlo en kilowatts, por eso lo convertí. Ahora, la energía se calcula, en este caso, potencia por el tiempo, ¿no? La energía en kilowatts hora se calcula la potencia en kilowatts por el tiempo en horas. La energía sería la potencia en kilowatts, que está aquí, 22 por 10 a la menos 3, por el tiempo, en un mes completo. Ah, en 30 días. En 30 días. O sea, multiplicas 30 días por, tiene que estar en este caso el tiempo en horas. 30 días por, cada día ¿cuántas horas tiene? 24. Por lo tanto, el tiempo sería 30 por 24. Y esto me quedaría 15.840 por 10 a la menos 3 kilowatts hora. Muy bien. Ahora, de acá, chicos, esto es igual, bueno, vamos a trabajar acá con regla de 3 simple. Esto sería 1 kilowatt hora que cuesta 30 céntimos. Y 15.840 por 10 a la menos 3 cuesta X soles. Regla de 3 simple. Y me queda cuánto tiene que pagar, 4,75 soles. Ahí la clave sería avioncito. En la 10 la clave es avioncito. Hay que operar simplemente en esa preguntita.